Vamos a presentar a nuestro primer expositor, no sin antes conocer parte de su trayectoria. Es doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Facultad de Derecho de la Universidad de la República del Uruguay. Asesor letrados de la Suprema Corte de Justicia del Uruguay. Entre los años 2010 y 2016 se desempeñó como secretario letrado de la Suprema Corte de Justicia. Actualmente presta funciones como juez letrado de primera instancia en lo civil de la ciudad de Montevideo y se desempeña como docente en el Centro de Estudios Judiciales del Uruguay y en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Montevideo. Con el tema El proceso civil oral uruguayo, herramientas tecnológicas compatibles con los principios consagrados en dicho proceso, Zoom, WhatsApp, firma electrónica, vamos a recibir desde el Uruguay al doctor Fernando Tablagliare Romero. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Buenos días para todos. Es un gusto participar en este evento, en este prestigioso congreso. Felicitar a los organizadores, a la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales, la RIAEJ. Felicitar también al Instituto Superior de Estudios Judiciales de Panamá, a sus directores. Es un placer, en realidad, es un placer compartir con ustedes. En esa tierra tan hospitalaria, además, y que es Panamá, y que he tenido el gusto y el placer de conocer y de estar en varias oportunidades. Bueno, la idea de esta exposición es un poco contarles a ustedes cuáles son las características principales del proceso civil uruguayo y cómo ese proceso civil, que ha sido de alguna manera vanguardia en Iberoamérica, porque en materia civil es un procedimiento que en materia civil ya hace efectiva la oralidad hace más de 30 años. Hay un código de procedimiento civil que consagra la herramienta de la oralidad desde el año 1989, que tiene un valor muy importante para cualquiera que quiera estudiar las estructuras procesales o las reformas civiles, en la medida de que ese procedimiento civil, el uruguayo, sintetizó, si se quiere, las conclusiones o los trabajos de la mejor doctrina procesalista iberoamericana de esa época. De hecho, sus redactores, el profesor Enrique Vescovi, el profesor Luis Torello y el profesor Chelsea Vidar, también participaron en la redacción del Código Procesal Modelo para Iberoamérica y lograron instrumentar un código procesal que utiliza la herramienta de la oralidad, que prioriza la inmediación, la presencia del juez en todas las etapas del proceso, que procura que el proceso sea una obra colectiva, donde los abogados, junto con los magistrados, cooperen en la solución de los asuntos. Logró acortar visiblemente los tiempos frente a lo que es el proceso escrito. Y bueno, un poco es contarle cuáles son las características del proceso civil uruguayo y cómo se compatibiliza ese proceso civil uruguayo oral con las nuevas necesidades o con las nuevas demandas y las herramientas tecnológicas que hemos tenido que utilizar en función de la pandemia que estamos viviendo. Antes que nada, deberíamos decir que en el sistema judicial uruguayo y en su proceso civil, antes de la pandemia, ya existía, por lo menos en las sedes civiles de Montevideo y en algunas del interior,
un sistema de gestión informático que habilita a que los asuntos que ingresan se ponen en una bandeja del juez, se lo suben al juez a su despacho en forma electrónica, el asunto con el número de IUE. Hay un sistema de gestión que permite que el juez pueda decretar, resolver, proveer sobre cada asunto que ingresa en un sistema de gestión establecido y firmar electrónicamente esas resoluciones. ¿Tá? Eso existía antes de la pandemia. También existe la posibilidad de que el juez elabore resoluciones para asuntos de trámite que se encuentran estandarizadas, ¿no?, en ese programa de gestión. Entonces, yo qué sé, una providencia que da traslado de la demanda por el término de 30 días. Bueno, uno puede en ese sistema de gestión informático dejar estandarizado, ya guardar un decreto tipo que dice: confiere ese traslado de la demanda por el término de 30 días. Y cada vez que suben un asunto para dar traslado a una demanda, simplemente pone ese decreto tipo. ¿Tá? Debo contar también que, si bien la función jurisdiccional es indelegable, en Uruguay y en los juzgados civiles, los jueces cuentan con secretarios que elaboran borradores, proyectos de las providencias de trámite, de las que no tienen contenido decisorio. ¿Tá? Esto existía antes de la pandemia. Y, como les decía, la firma electrónica, la posibilidad de firmar, o la necesidad de firmar en forma electrónica esa providencia desde una computadora. También existía, antes de la pandemia, la posibilidad de notificar electrónicamente todas las resoluciones. El Código Uruguayo establece un régimen eficiente de notificaciones que dice que, de regla, todo se notifica en la oficina, ¿tá?, salvo las providencias exceptuadas que se notifican a domicilio. ¿Tá? Y las que se notifican a domicilio se notifican en el domicilio electrónico, salvo que sea la primera notificación. Pero si no, existe un sistema de notificación electrónica también. Debo decir que también existía antes de la pandemia la posibilidad de realizar una consulta web. Cualquier persona en cualquier lugar del mundo, accediendo a Internet, entra a la página del Poder Judicial de consulta de expedientes y, si tiene los datos de un expediente, pone el número del expediente, el número de ficha, y puede ingresar al expediente y ver todos los movimientos y ver las resoluciones que se han dictado en ese expediente y ver el estado en el que está. No ve los documentos, pero ve cuándo se dio inicio y cuál es el estado del trámite, y ve el contenido de las resoluciones que han recaído en ese expediente. Eso es público, salvo que exista alguna medida cautelar o algo reservado. También debo decirles que las agendas de los magistrados, estoy hablando de los magistrados civiles en materia civil, también son públicas. Uno puede ingresar a la página del Poder Judicial y ver las agendas de audiencias que tienen fijadas los distintos juzgados. En Uruguay, los magistrados no tienen el deber de asistir a la oficina todos los días ni de hacer un horario. La ley orgánica de los tribunales dicen que concurrirán con regularidad a las oficinas de acuerdo a las necesidades del servicio. Por ende, hay días que los magistrados pueden trabajar en sus domicilios con los expedientes, elaborando sentencias, preparando audiencias, en los que no hay necesidad de ingresar. Esto sucedía antes de la pandemia. Y también debo decir de que antes de la pandemia existía la posibilidad de recibir audiencias de testigos que se domicilian en un lugar distinto donde está el juzgado por videoconferencia, en una sala de videoconferencia del Poder Judicial, ¿tá? Y con otra sala de videoconferencia del Poder Judicial. Eso estaba previsto antes de la situación sanitaria. Así que, dicho esto, o sea, antes de la situación sanitaria, quería destacar que existía esto, existía un sistema de gestión que permite
proveer a través de un dispositivo las resoluciones del juzgado, que dice la fecha en la que se dictan, que quedan grabadas ahí, que pueden consultarse vía web por las partes, y la firma electrónica. ¿Ok? Existía ya la posibilidad de notificar electrónicamente a las partes de un proceso, evitando el cebulón y la notificación física. Existía antes de la pandemia la posibilidad de la consulta web, rige el principio de publicidad en el proceso civil uruguayo, así que cualquier persona puede consultar cualquier expediente sin estar autorizada para hacerlo en el mismo. Cualquiera de ustedes, si va a un juzgado uruguayo y pide un expediente civil, si tienen el número de expediente, se lo tienen que exhibir. No necesita autorización de nadie ni estar autorizadas. Rige el principio de publicidad. Para retirar el expediente, sí, tiene que estar previamente autorizado por una de las partes o por el juez. ¿Tá? Pero para verlo en baranda, cualquiera lo puede ver. Y para acceder a la consulta, cualquiera puede. Salvo que haya una medida cautelar o una razón que lo impida. Bien, dicho esto, y estas herramientas con las que ya se contaba, también existía, antes de la pandemia, les cuento, la posibilidad de que las audiencias de los procesos se registren en archivos de sonido. No se filman, pero en los procesos civiles, que es de los que estoy hablando, existe un sistema que le llamamos Audire, que permite registrar en archivo de sonidos todas las audiencias, y las partes se pueden llevar el archivo del sonido en un pendrive. ¿Ok? Bueno, dicho esto, yo quiero en términos generales contarles en qué consiste o cuáles son las características del proceso civil uruguayo. ¿Tá? Para eso voy a ver si puedo compartir acá alguna imagen que tengo por acá, a ver con un esquema del proceso. Creo que es esta. Bien. Ahí estoy compartiendo, ustedes pueden ver, yo les cuento, el procedimiento civil uruguayo que ya tiene 30 años de vigencia, que sintetizó lo mejor de la doctrina procesal iberoamericana, que es muy similar al Código Procesal Modelo para Iberoamérica. Es un procedimiento que prioriza la inmediación, que prioriza la presencia del juez en la audiencia, que prioriza la presencia del juez en el diligenciamiento de la prueba. Es un proceso que requiere que el juez esté en audiencia, que vea al testigo, que le pregunte, que vea sus respuestas, que si viene un perito que lo escuche el juez en audiencia, que le pueda preguntar, así que rige en su plenitud el proceso de inmediación. Ahora, el proceso tiene fases escritas y fases orales. La oralidad no es considerada en el proceso civil uruguayo como un principio en sí mismo, sino como una herramienta para hacer efectivo uno de los principios que sí se considera relevante, que es el proceso de inmediación, que requiere que el juez pueda ver la prueba. Este proceso, ¿cómo comienza? Bueno, comienza con una demanda que presenta el actor. ¿tá? El actor presenta una demanda que tiene que ser por escrito, la demanda. Como rige el principio de concentración en todo el procedimiento, el actor en esa demanda tiene que decir todo lo que tiene para decir. Esa es su oportunidad. No tiene otras oportunidades para agregar argumentos, para decir cosas nuevas. Tiene una única oportunidad, que es con la demanda. Ahí tiene que decir todo lo que tiene que decir. Ahí tiene que pedir todo lo que tiene para pedir. Y ahí tiene que ofrecer toda la prueba que pretende diligenciar. No tiene otras oportunidades, salvo que se trate de hechos nuevos y se es muy restrictivo con eso. Pero en principio su oportunidad es por escrito y en una demanda. ¿tá? Entonces el proceso va a comenzar acá, con una demanda donde el actor tiene que poner todas sus cartas a la vista, ofrecer toda la prueba. Ahí es principio también de concentración, porque tiene que hacer todo en esa demanda, y también principio de buena fe, si se quiere, porque tiene que mostrar a la vista cuál es la prueba que va a usar.
la testimonial, los documentos, la pericia, inspección, todo tiene que pedirlo ahí, con la demanda por escrito. Es por escrito. El juez va a recibir esa demanda, se la van a subir al despacho en el sistema de gestión del que les hablaba, el juez ingresa a su sistema de gestión en su computadora y va a ver que tiene, posiblemente la secretaria le puede haber proyectado una providencia de trámite, que va a decir, téngase por presentado, por constituido domicilio, y confiere ese traslado de la demanda por el término de 30 días. Si ese juez tiene secretaria que le proyectó esa providencia, la va a tener que firmar electrónicamente, estamos acá en esta parte del proceso, ¿tá? La va a firmar electrónicamente, va a controlar que esté todo en esa demanda, que haya ofrecido toda la prueba, que esté firmada, bueno, que estén las copias, y va a ordenar emplazar al demandado. También eso por escrito, al demandado le tiene que llegar en formato papel, le va a tener que llegar una copia de la demanda con toda la prueba, y en su domicilio físico. Esa notificación no puede ser electrónica porque el demandado todavía no compareció, por ende no tiene domicilio electrónico. ¿Ok? Pero el actor ya tiene domicilio electrónico porque la demanda debió constituir domicilio electrónico. El demandado, cuando contesta la demanda, rigen otro de los principios que consagra el Código Civil, que son los principios de eventualidad y concentración. Quiere decir que el demandado tiene que decir todo lo que tenga para decir en esa oportunidad, tiene que ofrecer toda la prueba que tenga y puede asumir distintas actitudes. Puede contestar la demanda controvirtiendo los hechos, puede contrademandar, reconviniendo, puede interponer excepciones previas, puede asumir actitud de expectativa porque puede decir, bueno, yo no conozco estos hechos, esperaré, estaré a lo que se pruebe, veré. Puede pedir que se cite un tercero, decir yo no soy el responsable, es un tercero, pero si asume más de una actitud, todas tiene que hacerlas ahí, en ese plazo de 30 días. Si opone excepciones previas, porque dice que, por ejemplo, prescribió la acción, o caducó, o hay cosa juzgada, o hay una transacción que impide el juicio, también debe decirlo ahí. Ahí eso es la efectivización de los principios de concentración y eventualidad. La eventualidad implica de que si tiene más de una actitud, todas tienen que asumirlas juntas. Y la concentración es que debe hacer todo junto. Pero además también es una efectivización del principio de buena fe, porque también tiene que mostrar todas sus cartas a la vista desde ese momento. Así que en esta parte tenemos un proceso hasta ahora escrito, porque la demanda era por escrito, el juez la recibió en su sistema de gestión, que le entró la demanda y puede tener un proyecto de providencia, pero todavía no se digitalizó nuestro expediente para que el juez pueda tener la demanda en su computador escaneada. No hemos llegado aún a esa etapa. ¿Ok? El juez con esa demanda a la vista ingresa en el sistema de gestión una providencia que ordena emplazar y el demandado por escrito tiene 30 días para contestar y asumir cualquiera de todas estas expectativas. Quiero decirles que esta estructura procesal rige para todas las materias no penales, con algunas excepciones muy contadas, ¿tá? Pero de regla rige para familia, rige para civil, rige el CGP para los procesos de inconstitucionalidad de la ley, rige para contencioso administrativo, rige para el contencioso de reparación, o sea, esta estructura procesal rige para prácticamente todas las estructuras procesales no penales, ¿tá? Entonces, hasta ahí era por escrito, pero luego de que el demandado contesta la demanda, el juez en su sistema de gestión le va a subir también un borrador o para que él proyecte o para que él dicte una providencia de trámite convocando a la audiencia. Y ahí el proceso que venía siendo escrito en esa parte pasa a ser oral y se convoca a las partes a una audiencia que es un poco la vedette, si se quiere, del proceso, la figura central del proceso, ¿tá? Que es la audiencia preliminar, que tiene un contenido múltiple y que por aplicación del principio de concentración concentra un montón de actividades que se van a realizar en esa actividad, en esa audiencia que es en la que se va a programar y a proyectar el juicio. ¿Ah?
en esa audiencia rige en su plenitud el principio de inmediación, lo que es un problema ahora en la situación sanitaria que estamos. ¿Qué implica el principio de inmediación? El principio de inmediación implica que el juez tiene que estar presente para ver a las partes, y las partes verlos a él, y ellas también tienen que estar presentes. Para hacer efectiva la inmediación, el Código adoptó medidas gravísimas. Dijo que si el juez no está presente en la audiencia, es absolutamente nulo todo. Y de hecho, en los 30 años de vigencia del Código, yo no conozco un solo caso en el que se haya declarado en el que un juez no haya estado presente en una audiencia preliminar, o que se haya hecho una audiencia preliminar sin un juez. No es viable, no es imaginable, es absolutamente nulo todo. Nadie lo toleraría, las partes protestarían. No tiene ningún sentido hacerlo, porque el juez dice, la ley dice expresamente que es absolutamente nulo y con nulidad insanable, así que el juez tiene que estar en la audiencia. Para asegurarse que las partes estén en audiencia, también el Código General del Proceso dice que si el actor no comparece, se lo tiene por desistido de su pretensión. La sanción es gravísima. Eso quiere decir de que no pierde el proceso. No solo pierde el proceso, sino que no puede iniciarlo más, nunca más. Es muy grave. Y si no comparece el demandado, se tendrán por cierto los hechos afirmados por el actor, dice el Código. O sea, la sanción para el demandado también es muy grave. ¿Ah? Por supuesto que tanto el actor como el demandado pueden justificar que no concurrieron por razones de fuerza mayor, y el juez puede tener por justificada la incomparecencia. Pero para asegurarse la presencia de las partes aquí, a esta audiencia preliminar, el Código adoptó medidas muy severas, pero que han sido efectivas porque los abogados no se arriesgan a no ir a la audiencia o a que no vayan sus partes. Son muy excepcionales las audiencias en las que no comparecen las partes. Las partes deben comparecer personalmente a la audiencia. Esto que es tan bonito y tan lindo, con el nuevo régimen de la pandemia y del COVID, exige un trasiego de personas en audiencias que no son, en salas de audiencias que no son muy amplias, que a veces no están preparadas para muchas personas. Entonces, bueno, ¿cuál fue una de las formas para solucionarlo? Como alternativa para solucionar este problema, en los juzgados civiles y en relación a los jueces civiles, que en Montevideo, Uruguay es un pequeño país con una población similar a la de Panamá, estamos hablando de 3,5 millones de personas, aun cuando Uruguay tiene mayor extensión territorial que Panamá, pero tiene una población similar o más pequeña. La forma de solucionar este tema de que era un problema, esta presencialidad en la audiencia preliminar. Fíjense en que a veces hay audiencia que los accionantes son 10 personas, son 12 personas, un cuadro de fútbol con un suplente, ¿no? De las dos partes o varias sociedades demandadas, tienen que comparecer los representantes estatutarios, sus abogados, es mucha gente. Para solucionar esto en pandemia, la Suprema Corte de Justicia de Uruguay adquirió para cada uno de los jueces civiles de Montevideo un ordenador, una notebook con un sistema de gestión instalado, y expresamente a través de una acordada que tiene valor reglamentario, se habilitó que se tomen las audiencias preliminares por vía Zoom, que las partes puedan comparecer a esta audiencia que se exige la presencialidad por vía Zoom. Yo no tengo muy claro el tiempo, cómo voy. Me perdí un poco con el tiempo, en cómo estoy, si quedan 15 minutos, 20. Después de repente me pueden indicar. Bien. Entonces,
les estaba diciendo, la Suprema Corte de Justicia de Uruguay proporcionó a los jueces civiles una notebook con un sistema de gestión instalado, donde pueden acceder al sistema de gestión que se puede acceder en las oficinas, donde pueden decretar con la firma electrónica desde esas notebooks, desde sus domicilios, pero además dijo expresamente que se admitía que tomaran estas audiencias preliminares por vía de Zoom. ¿Ah? ¿Cómo se hace esto? Bueno, la Corte reservó por Zoom una sala de reuniones para cada uno de los juzgados civiles que la pueden utilizar las 24 horas del día, el juez, y el juez simplemente convoca a las partes a esa audiencia preliminar, que puede decidir que se haga por Zoom, simplemente les da el número de ID, de identidad y la clave de acceso para que las partes accedan, en la hora señalada en esa sala de Zoom. ¿Tá? ¿Qué sucede si una de las partes no comparece? Y bueno, sucede lo mismo que si estuvieran en la audiencia y no compareciera. Hay que aplicar la sanción por incomparecencia. Si es el actor, la sanción es gravísima. Se lo tiene por no justificada la pretensión, por desistido de su pretensión. Si es el demandado, la sanción es gravísima. ¿Qué sucede si el actor o el demandado no tienen acceso a un ordenador para acceder por Zoom a la audiencia, no cuentan con internet? Bueno, deberían decirlo antes de la audiencia, cuando se los convoca por Zoom, deberían presentar un escrito oponiéndose y dando las razones, diciendo de que no pueden porque no tienen acceso, y seguramente en ese caso el juez deje sin efecto y les exija que concurran presencialmente, porque hay un tema de acceso a la justicia detrás. ¿Tá? ¿Qué sucede si luego de la audiencia alguna de las partes dice que no pudo, que le falló la conexión a internet, prueba o justifica que no pudo por un problema de que no pudo acceder? Y bueno, habrá que ser flexible también para tener por justificada la incomparecencia, porque las sanciones por no comparecer a la audiencia preliminar son gravísimas. ¿Tá? Pero una de las herramientas tecnológicas para solucionar esto lo reguló expresamente la Corte con una acordada y suministró a cada uno de los jueces un equipo, una notebook con un sistema de gestión para firmar electrónicamente y habilitándolos expresamente a recibir esas audiencias preliminares por Zoom. ¿Ok? Muy bien. Los jueces civiles y en otras materias también, no solamente conocen en esta estructura procesal que estamos hablando, sino que también hay una estructura procesal muy abreviada, que es la de los procesos de amparo, en las que hay que convocar a una audiencia en 48 horas, en realidad en 3 días, desde que se presenta la demanda, y tiene que haber una sentencia. En una semana se diligencia un juicio, y es por cuestiones de problemas serios, graves, de afectación de derechos. Hay muchos juicios en Uruguay por personas que no acceden a medicamentos costosos que no les suministra salud pública, y entonces no tienen más remedio que promover un proceso de amparo ante un juez para que resuelva en un plazo breve. Y bueno, ahí también estas audiencias, fíjense en que las personas que solicitan estas audiencias, estos amparos de medicamentos, son personas que generalmente tienen dolencias, tienen afecciones graves a su salud, y hacerlos concurrir en la pandemia personalmente a la audiencia no parece razonable. Por ende, se los habilita, se puede hacer la audiencia por Zoom, o también se puede hacer, yo he hecho audiencias a través de WhatsApp, o de videollamada de WhatsApp, ¿no? Estamos los... ¿tá? Es viable, pero expresamente la acordada lo previó por Zoom y suministró una máquina a cada uno de los jueces. En los amparos hay testigos que son testigos médicos, que tienen que prestar declaración sobre si la persona se muere, no se muere, si precisa el medicamento, si no lo precisa. En esos casos, citar a médicos a declarar a los juzgados civiles y sacarlos del entorno donde están ahora y que están sometidos a riesgos con la pandemia, tampoco parece razonable.
Por ende, lo que hacemos, lo que hago yo en mi juzgado, es convocar a los abogados y a las partes a una audiencia. Si vienen en esa del amparo, porque es muy breve, las convoco a las partes, y a los médicos les tomo declaración por videollamada a través de Zoom, a través del teléfono de uno de los abogados. Esto no fue expresamente regulado ni permitido por la Corte. La Corte lo que hizo fue permitir regular que se realizara la audiencia preliminar, no la declaración de testigos. Pero en el procedimiento civil uruguayo, las nulidades son excepcionales. Por ende, si están todas las partes presentes en audiencia y si todos aceptan que se reciba la declaración de un testigo de esa forma, y si nadie cuestiona la identidad del testigo, ni el actor, ni el demandado, ni el juez, si le pedimos al testigo que muestre su documento de identidad en la cámara, si todos lo estamos viendo y lo estamos controlando y nadie lo cuestiona, entonces no puede haber en el proceso civil uruguayo, donde las nulidades son excepcionales, ninguna nulidad. Por ende, es posible, a mi juicio, y dentro de la independencia técnica que entiendo yo tenemos los magistrados, por más que no esté expresamente regulado, recibir la declaración de un testigo a través de WhatsApp, a través de Zoom, por más que no haya sido expresamente regulado en el reglamento que les mencioné de la Corte. El reglamento de la Corte permite que esta audiencia, que están viendo ustedes en la pantalla, que es la preliminar, esa se haga por Zoom. Lo que es una cosa muy buena, porque en esa audiencia se exige la presencialidad de las partes, y con esto se evita que las partes y sus abogados comparezcan físicamente al juzgado. Y es una herramienta que permite que si la situación de la pandemia empeoraría, habría una herramienta para continuar el proceso y para hacer audiencias a través de Zoom. Fíjense en que el contenido de esta audiencia preliminar es muy importante, es múltiple, rige acá el principio de concentración procesal, por ende en esa audiencia preliminar se va a verificar la presencia de las partes, que puede ser, como dijimos, por Zoom. ¿Tienen que estar presentes? Sí. ¿Tienen que estar presentes físicamente? Sí. Por Zoom. ¿Con sus abogados? Sí. Por Zoom. ¿Tá? En forma virtual, pero tienen que estar en la cámara, con la cámara visible y las partes. Exhibir su documento de identidad y tienen que estar en la sala de reuniones a la que fueron convocados, a la sala de reuniones virtual. ¿Tá? En esa audiencia las partes pueden ratificar sus actos de proposición inicial, o sea, confirmarlos, si hay algo para corregir, para agregar, ese es el momento. En esa audiencia también se va a tentar la conciliación, ya se debieron tentar la conciliación antes, extraprocesalmente en un juzgado de conciliación, pero acá nuevamente el juez vuelve a tentar la conciliación en esa audiencia. Les he contado que me ha pasado que las partes ingresan a la sala de reunión de audiencia unos minutos antes de que comience y ya comienzan a conversar entre ellas y han logrado en algunas oportunidades algún acuerdo en la sala de reunión de Zoom cuando yo empiezo la audiencia, ¿no? Pero bueno, en esta audiencia también se va a tentar la conciliación. En esta audiencia corresponde dictar lo que llamamos el despacho saneador, que es una providencia interlocutoria que va a resolver todas las cuestiones formales que impiden continuar el proceso, si hay prescripción, si hay cosa juzgada, si hay caducidad, si hay transacción, todo eso debe resolverse acá. El juez debe dictar una resolución ahí, pronunciándose sobre eso en esta audiencia. ¿Va? Por eso dice sentencia interlocutoria de saneamiento y resolución de excepciones previas. Es ahí, en esa audiencia. En esta audiencia, luego del despacho saneador, se va a fijar el objeto del proceso. O sea, el juez va a decir qué es lo que hay que resolver en qué es lo que hay que resolver en este juicio. Ese es el objeto del proceso. ¿Tá? ¿Qué cuestiones fácticas y jurídicas tengo que resolver? ¿No? Si corresponde o no hacer lugar a la pretensión indemnizatoria formulada por fulano contra mengano, en pocas palabras decir qué es lo que tengo que resolver en este juicio. ¿Tá? Luego va a pronunciarse sobre el objeto de la prueba, que es qué tengo que probar para resolver aquello, qué es lo que tengo que probar para resolver el objeto del proceso. Y tengo que probar los hechos controvertidos, los hechos sobre los que median controversia de las partes, porque si la contestación no controvirtió ciertos hechos importantes,
entonces fueron admitidos. ¿Ah? Luego se va a pronunciar sobre los medios de prueba que ofrecieron las partes, que los tiene a la vista, porque los debieron ofrecer en la demanda y en la contestación. Y ahí va a evaluar la prueba que es admisible, la que no es admisible, va a decir, admítase la prueba documental ofrecida por las partes, líbrense los oficios que pidieron, cítese a los testigos tales y cuales para el día tal, practíquese la pericia solicitada por la parte tal, con tal objeto. Todo eso tiene que hacerlo ahí. Va a ordenar el diligenciamiento de la prueba. ¿Tá? Y eventualmente ya podría diligenciarse la prueba y podría dictarse sentencia, pero esto no se hace. O sea, en verdad, en esta audiencia preliminar lo que hace es, se ordena, se programa la prueba. Y luego se continúa en audiencias complementarias, que es donde se va a diligenciar la prueba. Pero fíjense en la relevancia de la audiencia preliminar. Esta audiencia preliminar, que se puede hacer por Zoom, y hay un reglamento expreso, una acordada de la Suprema Corte de Justicia que expresamente lo habilita, pero si no estuviese esa acordada, entiendo yo que igualmente podría hacerse, en la medida que no está vedado, y en la medida de que las partes y el juez lo acepten y nadie cuestione la validez formal. ¿Ok? La acordada de la Corte simplemente vino a confirmar eso, ¿tá? Y suministró a los magistrados una notebook con un sistema de gestión adecuado para poder firmar electrónicamente las resoluciones que se dicten, porque en audiencia a veces se dictan resoluciones. Esto es una herramienta útil que permite a los jueces a tomar las audiencias vía Zoom, las audiencias preliminares con esta importancia, sin que las partes tengan que asistir presencialmente al juzgado, sin que las partes y sus abogados tengan que asistir, lo que constituye una valiosa herramienta para realizar estas audiencias. Esta audiencia, acá se hacen efectivos los principios, el principio de inmediación sigue estando vigente, a pesar de que la audiencia se haga por Zoom, porque el juez tiene que estar bajo pena de nulidad absoluta, las partes tienen que estar, si el actor no está, pierde el juicio, pero no solo pierde el juicio, sino que no puede volver a iniciarlo nunca más. Si el demandado no está, también pierde el juicio en el sentido de que se tienen por cierto los hechos afirmados por el actor y simplemente se procede a dictar sentencia sobre los hechos afirmados por el actor, no el derecho. Así que tiene que estar todo el mundo, los abogados vienen a esta audiencia, las partes vienen a esta audiencia, nadie se arriesga a no estar por la gravedad de las sanciones. Las sanciones son aplicables a pesar de que se haga por Zoom. ¿Ok? Y luego tiene ese contenido múltiple que vimos, que son aplicaciones concretas del principio de concentración procesal, de celeridad, de buena fe, porque es un proceso con las cartas a la vista, ¿no? Donde todo el mundo sabe de antemano ya lo que va a hacer. Esta audiencia se la puede convocar a los 30 días de contestada la demanda, a los 20 días de contestada la demanda. Y luego se procede a diligenciar la prueba. Todas las resoluciones que se dicten en audiencia quedan notificadas en audiencia, dice el código. Nada se notifica a domicilio. En esa audiencia se pueden impugnar las resoluciones que se adopten, pero todas las resoluciones que se adopten, yo estoy viendo ahí la hora, no sé cómo estoy con la hora. Le quedan con el 3 tiempo. minutos, doctor. 3 minutos, bien. Todas las resoluciones que se adopten se impugnan con resoluciones, la regla del efecto de las impugnaciones en audiencia es el efecto diferido. ¿Ah? Esto quiere decir que se va a examinar el contenido de la impugnación cuando finaliza el juicio, las que son por efecto diferido, y las de audiencia todas son con efecto diferido. ¿Tá? Solo cuando se culmina el juicio, y si hubo una sentencia no favorable, ahí se examina el agravio o los recursos. ¿Qué más puedo decirle de las herramientas tecnológicas? Fundamental entonces el Zoom y el WhatsApp para realizar estas audiencias y mantener el principio de inmediación vigente a través de Zoom o de WhatsApp. Está expresamente admitido el Zoom, no el WhatsApp, pero no está prohibido. Yo entiendo que está permitido si las partes no lo cuestionan.
Les hablé también la importancia de, bueno, por supuesto que existía antes de la pandemia la posibilidad de consultar cualquier expediente público por la web. Ya les dije que las agendas de los magistrados también son públicas. Hay un sistema eficiente de notificación electrónica, todo se notifica en forma electrónica, lo que no se notifica electrónicamente se dicta en audiencia y queda notificado en audiencia. La notificación a domicilio es excepcional y solo para esos primeros actos escritos, donde las partes no tienen o no constituyeron todavía domicilio físico. Y bien, bueno, no sé si ya estamos en el tiempo. Voy cediendo la palabra por si hay preguntas. Claro que sí. Muchísimas gracias, doctor Fernando Tabagliare Romero, por su participación. Queda con usted el doctor Soler Mendizábal para el periodo de preguntas y respuestas. Gracias, Fernando, por tu excelente exposición. Nos ha gustado mucho, nos has ilustrado enormemente el procedimiento de Uruguay. Hay una aclaración que pide la doctora Iris Vega Otonelo, que aclare que no rige el sistema de Nubuck para y familia de Montevideo e interior. Es una aclaración que está pidiendo la doctora Iris. Bien, sí, correcto. La doctora Iris Vega es una colega magistrada de familia especializada en Montevideo. Y sí, es correcto. Yo creo que dije que el sistema de gestión que les hablé y de Zoom, estoy hablando de la experiencia de los juzgados letrados civiles de Montevideo. Sé que se está extendiendo a otras sedes, pero el sistema Audire, que es el que permite grabar en archivos de audio las audiencias, el sistema de la firma electrónica, rige para los juzgados letrados civiles de Montevideo. Sí, la idea es que se vaya extendiendo. Sí. Existe otra pregunta. ¿Qué pasa si las partes no tienen acceso a la audiencia vía Zoom? Bueno, el principio de inmediación exige que, para ser efectivo el principio de inmediación, el Código Uruguayo adoptó sanciones muy drásticas y muy graves. Por ende, si la parte actora no comparece a la audiencia preliminar, ya les dije, pierde el juicio, pero no solo pierde el juicio, sino que se lo tiene por desistido de su pretensión. Esto quiere decir de que no lo puede iniciar nunca más. Esta es la regla general. Por supuesto que cuando estamos ante cuestiones y derechos indisponibles, no se le puede aplicar esa sanción. Simplemente ahí pierde el proceso, ¿no? Pero puede volver a iniciarlo. Pero de regla, y en cuestiones civiles, que reitero, estoy hablando por los procesos civiles básicamente, pierde el juicio, la sanción es gravísima. Y el demandado, si no comparece, se tienen por cierto los hechos afirmados por el actor, lo que también es muy grave. Por ende les decía que la respuesta de los abogados es muy alta y no se arriesgan a no ir. Ahora, si no pueden ir por una razón de fuerza mayor, tienen que presentar un recurso a la providencia que los tuvo por desistidos de la pretensión y el juez valorará las causas de la incomparecencia. ¿Qué sucede si la persona no tenía acceso a Internet, supongamos, o no tenía un ordenador? Bueno, cuando el juez dictó la providencia que convocaba audiencia por Zoom, pasando el número de ID de la reunión de Zoom y pasando el código de acceso de la reunión de Zoom, ahí el abogado debería presentar un escrito diciéndole al juez: doctor, solicitamos que la audiencia no se realice en forma de Zoom, que se realice en forma presencial, en la medida de que mi patrocinada no tiene acceso a Internet, o yo no tengo acceso a Internet, o no tenemos acceso a un ordenador, supongamos. Debería decirlo antes de la audiencia, para evitar problemas. Pero si no lo dijo antes de la audiencia, en la audiencia se le va a aplicar la sanción, y él en todo caso, en el plazo que tiene para impugnar esa resolución, que son 6 días desde la audiencia, debería presentar un escrito diciendo que no tuvo acceso a Internet,
que no tuvo acceso a un ordenador, ni él ni su patrocinada, o que su patrocinada no pudo o no podía acceder a Internet, y pedir que se le deje sin efecto la sanción. Y el juez valorará. Y hay que valorar eso con flexibilidad, porque las sanciones son graves. Pero la idea es priorizar, sí, el acceso a la justicia como principio de rango constitucional, de mayor jerarquía, de eficacia y aplicación directa, a mi juicio, antes que la normativa legal, que es el Código General del Proceso. O sea, en casos de duda, por supuesto que corresponde priorizar el acceso a la justicia. Pero si no, hay que aplicar la sanción si la parte no está en la audiencia. Gracias, Fernando. Aun cuando no esté virtualmente. O sea, Ok. si es por Zoom la audiencia, la parte debe estar en la sala de reuniones, identificarse adecuadamente y estar debidamente asistida por su abogado. Si no, se le aplica la sanción. Gracias, Fernando. Una consulta. ¿El correo electrónico es un requisito en la demanda y en la contestación de la demanda? Porque veo que todas las notificaciones se hacen por correo electrónico. El no ponerlo sería un requisito de procedibilidad, y si la persona no tiene el correo electrónico, ¿qué hace? Bueno, conseguir toda persona que comparece a un juicio civil, a uno de estos juicios regulados por el Código General del Proceso, desde la primera comparecencia está en la situación de carga procesal de constituir, de generarse una casilla de correo electrónica del Poder Judicial. Ese es un trámite que se hace en una oficina del Poder Judicial, que es muy rápido, que no demora más de 5 minutos y que es gratis, absolutamente gratis. Cualquier persona que comparece a un juicio tiene la carga procesal de hacerlo, de constituir una casilla de correo electrónico del Poder Judicial en la que se le notificarán todas las providencias judiciales que se dicten y que se tengan que notificar a domicilio. Ese pasa a ser de ahora en más su domicilio. Si no lo hace porque no quiere hacerlo, porque dijimos que era gratis y dijimos que no generaba mucho tiempo, pero si el abogado no quiere hacerlo porque no quiere usar Internet, bueno, la ley lo que dice es que todas las notificaciones a domicilio se le realizarán en la oficina, se le tendrán por hechas en la oficina. ¿Ok? Tendrá que constituir quedan hechas en la oficina. Él podrá consultar el expediente en la web, como puede consultar cualquiera, porque la consulta ya les dije que es pública. Cualquiera de ustedes puede acceder a cualquier expediente poniendo los datos del expediente en la página del Poder Judicial. Con más razón, el abogado puede ir a la oficina y queda notificado fictamente en la oficina, si no constituye domicilio electrónico. La única notificación física que se hace es la primera, cuando la parte todavía no compareció. Después de ahí, si no compareció o si compareció, si no compareció, se le tiene por constituido en el domicilio también en la oficina, porque tenía la carga de comparecer y contestar. ¿tá? Y si compareció, tiene la carga de constituir domicilio electrónico. Gracias, Fernando, por tu excelente exposición. Nos saluda la señora directora de la Escuela Judicial de Uruguay y le damos entonces el uso de la voz a Génesis. Génesis. Muchas gracias, doctor Fernando Tabagliare Romero, juzgado letrado en el civil del 14º turno del Poder Judicial de Uruguay con el tema el proceso civil oral uruguayo, herramientas tecnológicas compatibles con los principios consagrados en dicho proceso. Habló sobre el Zoom, WhatsApp y firma electrónica. Muchísimas gracias, doctor.